Mi tío Elías escupió en la tierra, justo donde yo había pasado 14 horas deshiervando sus hileras de cítricos raquíticos. El sol colgaba bajo y amoratado sobre el valle, proyectando sombras largas y dentadas sobre la entrada de grava de la hacienda que debería haber sido mitad mía. No me miró. Nunca lo hacía. Miraba el portapapeles en su mano, el que registraba cada hora de mi aprendizaje, una palabra que usaba para evadir las leyes de salario mínimo de nuestra provincia. No puedo pagarte, María, dijo. El aire en mis pulmones se volvió plomo. He trabajado 6 meses sin un solo pago, Elías. La hipoteca de la casa de mi madre no entiende de tu mala cosecha. Por fin se volvió hacia mí. Sus ojos eran 2 pedazos de pedernal incrustados en un rostro curtido por la codicia. Detrás de él, mi primo Diego se recargaba en una Raptor completamente nueva, sacándose la tierra de debajo de las uñas. Diego no tocaba una pala desde hacía años, y aún así llevaba una camisa de franela de $300 y botas que nunca habían visto el lodo. El mercado de los cítricos se vino abajo, dijo Elías, con la voz seca y rasposa. Conoces los números. Pero soy un hombre justo. Te doy el contenido del cobertizo norte. Transferencia de propiedad, firmada y sellada. Esa es tu liquidación. Diego soltó una risa nasal, húmeda y desagradable. Sí, disfruta la chatarra, prima. Trata de no agarrarte tétanos. El cobertizo norte es un cementerio, dije, casi en un susurro. Es una mina de oro si tienes agallas, replicó Elías. Si no, solo es más basura para una trabajadora de quinta. Firma la renuncia o lárgate de mi tierra sin nada. Me empujó un documento legal. Era una cesión de derechos y liberación de responsabilidad laboral. A cambio de la maquinaria no especificada del cobertizo, yo renunciaba a mi derecho de demandar por salarios atrasados. Mis manos temblaban cuando tomé la pluma. Miré la casa que construyó mi abuelo, y que Elías se había arreglado para poner a su nombre mientras mi madre yacía muriendo en una cama de hospicio. Firmé. Saca tu basura antes del domingo, gritó Diego mientras caminaban hacia la casa principal. Voy a tumbar ese cobertizo para construir una casa de alberca. Me quedé de pie entre el polvo que se asentaba, el papel arrugándose en mi mano. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para hombres que miden el valor de una mujer por cuánto peso puede cargar antes de que se le rompa la espalda. Caminé hacia el cobertizo norte. La puerta gimió, protestando por romper su letargo de una década. Adentro, el aire sabía a polvo antiguo y excremento de roedores. En el centro de la penumbra había una forma encorvada cubierta con arpillera podrida. Tiré de la tela. Era un tractor, pero no de los modernos, llenos de plástico, que solía reparar. Esta era una bestia de hierro crudo y expuesto. Tenía un enorme volante de inercia de un solo cilindro y ruedas que parecían de una locomotora de vapor. Estaba cubierto por una capa de grasa tan gruesa que había preservado el metal debajo como un insecto en ámbar. Me arrodillé en la tierra, limpiando una parte del chasis con el pulgar. Debajo de la mugre apareció un escudo descolorido. No era un venado verde. No era un case rojo. Era un toro estilizado, rugiendo. Mi corazón dio un extraño salto rítmico. Yo no era solo una jornalera. Era una chica que había pasado cada noche de su adolescencia leyendo manuales técnicos y esquemas de ingeniería, porque las máquinas eran lo único en este valle que no mentía. No tienes idea de lo que acabas de darme, Elías, susurré. A la mañana siguiente, el calor llegó temprano, ondulando sobre el techo de lámina. Arrastré mi pesada caja de herramientas hasta el cobertizo. Mi tía Lucía estaba junto a la cerca, con un vaso de té helado en la mano. No me ofreció nada. ¿Sigues jugando en la tierra, María?, me gritó. Deberías haber aceptado el trabajo de secretaria que te ofrecí. Al menos estarías limpia. Me gusta la tierra, tía Lucía, dije, sin levantar la vista de los tornillos cubiertos de grasa. Es honesta. Puedes saber exactamente que se está pudriendo solo por el olor. Se tensó. No seas insolente. Elías te hizo un favor. Ese cobertizo era un riesgo de incendio. Ahora es tu riesgo de incendio. Un santo, murmuré. Es el jefe de esta familia, replicó. Y no lo olvides cuando lleguen los impuestos de la herencia. Nosotros somos los que mantenemos a flote el legado de tu madre. Detuve la llave. El legado de mi madre está en la tierra, no en tu cuenta bancaria. Lucía bufó y regresó a la casa, sus tacones sonando como un metrónomo de desaprobación. Volví a la máquina. Ya la había identificado. No era solo un tractor. Era un Lance Bulldog de los años 20,
pero un prototipo específico. El Gross Bulldog con sistema experimental de enfriamiento para gran altitud. Solo se fabricaron 3 antes de que la fábrica cambiara su producción por la guerra. Para un coleccionista, esto no era chatarra. Era una reliquia sagrada. Pasé 18 horas al día en ese cobertizo. Vivía de café y de la furia fría que me ardía en el estómago. Desarmé el motor hasta dejarlo en huesos. Sumergí cada tornillo en aceite penetrante. Pulí las piezas de latón hasta que brillaron como el sol sobre el agua. Diego apareció al tercer día, recargado en el marco de la puerta, con una cerveza en la mano. ¿Sigues con eso?, preguntó. Pareces desollinadora. Es patético, María. Déjalo ya. El lunes llega la excavadora. El contrato dice que tengo hasta la medianoche del domingo, respondí, con la voz áspera por el polvo. Vuelve a tu Xbox, Diego. Los adultos estamos trabajando. Se puso rojo oscuro. Eres una fracasada. Igual que tu padre. Murió sin nada. Y tú vas a morir en un cobertizo oliendo a diésel y fracaso. No parpadeé. No grité. Solo levanté una pesada llave Stilson y lo miré a los ojos. Cada palabra que sale de tu boca me hace trabajar más rápido. Por favor, sigue hablando. Él escupió al suelo y se alejó, pero vi el destello de incertidumbre en sus ojos. No entendía por qué no me estaba rompiendo. Quería que suplicara por recuperar mi trabajo. Quería verme arrastrarme. Para la noche del sábado, el bulldog había sido transformado. La pintura verde oscuro tipo bosque que conseguí de un restaurador especializado brillaba bajo mis luces de trabajo. Las ruedas con bordes rojos eran intensas y agresivas. Los engrasadores de latón relucían. Parecía una pieza de museo, un magnífico corazón de hierro listo para volver a latir. Preparé la bomba de combustible. Calenté el cabezal incandescente con un soplete, como indicaba el manual de 1921. Tomé el volante, que también funcionaba como manivela, y lo inserté en el costado del motor. Lancé todo mi peso en el giro. El volante resistió. Se quejó. Volví a girarlo. Mis músculos gritaban. En la tercera rotación, la máquina se estremeció. Una columna de humo negro y espeso explotó desde el escape vertical, golpeando las vigas. Tump, tump, tump. El motor encendió. No era un zumbido moderno. Era un latido rítmico y primitivo que sacudía los cimientos del cobertizo. El rugido Lance. Sonaba como un ejército marchando. Me senté en el asiento de hierro, con las manos cubiertas de una mezcla de grasa y triunfo. Sentía la vibración a través de la columna. Se sentía como justicia. El sol apenas había salido cuando un remolque tipo plataforma entró en la entrada de la hacienda el domingo por la mañana. No era un camión de chatarra. Era un transporte profesional de vehículos, seguido por una SUV negra y elegante. Elías y Diego salieron de la casa en pijama, entrecerrando los ojos contra la luz temprana. Yo estaba junto al cobertizo, con el bulldog funcionando en ralentí con un poder lento y hipnótico. Un hombre bajó de la SUV. Llevaba un traje hecho a la medida que costaba más que todo el huerto de Elías. Era Julian Bane, el principal intermediario de maquinaria vintage del país. Le había enviado fotos el jueves. Él había tomado un vuelo el viernes. Dios mío, susurró Bane, caminando hacia el tractor. Ni siquiera vio el lodo ni el cobertizo deteriorado. Solo vio la máquina. Es realmente el prototipo. Mira el número de serie. Es el 002. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Elías, bajando a golpes los escalones del porche. ¿Quién es usted? Sáquenme ese camión de mi propiedad. Yo di un paso al frente, limpiándome las manos con un trapo. Él está aquí por mi propiedad, Elías. El contenido del cobertizo. ¿Recuerdas? Bane se volvió hacia mí, ignorando por completo a Elías. María, es impresionante. Tu trabajo de restauración, la atención a los sellos de empaquetadura es de nivel profesional. Tengo al comprador en línea. Está dispuesto a pagar tu precio. $380,000. Transferencia inmediata. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que le hubieran quitado el aire al valle. La boca de Elías quedó abierta. Diego dejó caer su teléfono al suelo. 380. ¿Qué?, balbuceó Elías. Eso es un error. Es mi tractor. Ha estado en esta familia 80 años. Me lo diste, Elías, dije, con la voz calmada y afilada como una navaja. Me lo cediste. Chatarra para una trabajadora de quinta. Creo que dijiste. Yo no sabía. Rugió Elías, su rostro tornándose de un peligroso color púrpura. El contrato es inválido.
Se firmó bajo falsas pretensiones. ¿Falsas pretensiones? Saqué un segundo documento de mi bolsillo. Este es un avalúo certificado que hice ayer por la tarde mediante videollamada. Y esto. Levanté un pequeño dispositivo de grabación. Es el audio de cuando me dijiste que el cobertizo era un cementerio y que debía firmar la renuncia o irme sin nada. En esta provincia, la coerción laboral es un delito grave, Elías. Si intentas invalidar la sesión, llevaré esta grabación a la Junta Laboral. Auditarán toda tu nómina de los últimos 10 años. ¿Cuántos aprendices has explotado sin pagarles? Elías dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Maldita perra. Me tendiste una trampa. No, dije, firme. Tú te la tendiste solo. Pensaste que era débil porque era callada. Pensaste que era estúpida porque trabajaba duro. No te diste cuenta de que mientras deshiervaba tus campos, estaba aprendiendo el valor de todo lo que tú eras demasiado perezoso para notar. Vane miraba entre nosotros con expresión neutra. La transferencia está lista, María. Solo necesito tu firma final en el contrato de compraventa. Espera, gritó Diego. Papá, no podemos dejar que se lleve ese dinero. Es nuestra alberca. Es mi camioneta nueva. Miré a Diego y, por primera vez en mi vida, no sentí nada más que lástima. La camioneta que no te ganaste, para la alberca que no mereces. Eres un parásito, Diego. Y los parásitos mueren cuando el huésped se va. Te voy a demandar, gritó Elías. Te voy a arrastrar en tribunales por una década. No vas a ver un solo centavo de ese dinero. Sonreí. Era una expresión fría, dura. De hecho, Elías, ya hablé con Sarah Miller. ¿La recuerdas? La abogada a la que intentaste estafar con la herencia de su padre. Ella me está representando pro bono. Ya presentó un embargo contra esta propiedad por los salarios atrasados que me debes, más intereses y penalizaciones. El dinero del tractor está limpio. La casa, en cambio, la casa está en problemas. Elías retrocedió como si lo hubiera golpeado. ¿Tú, fuiste con Miller? Le interesó mucho tu programa de aprendizaje, dije. El camión está cargado, señor Vane. Vámonos. Mientras las grúas gemían, subiendo el enorme Lance Bulldog al remolque, el motor soltó una última bocanada de humo desafiante. Parecía un rey ascendiendo a su trono. María, espera. Lucía salió corriendo de la casa, con el rostro convertido en una máscara de falsa desesperación. Somos familia. No puedes hacernos esto. Piensa en tu madre. Estoy pensando en ella, dije, abriendo la puerta de la SUV. Estoy pensando en cómo murió en una institución del Estado porque ustedes le dijeron que no había dinero en la herencia. Estoy pensando en cómo bloquearon sus llamadas porque era demasiado carga. Me estoy llevando el dinero y voy a recomprar su casa. No esta, su verdadera casa, la que vendieron para pagar la escuela privada de Diego. Nos estás destruyendo, aulló Lucía. No, dije, mirándola directo a los ojos. Solo estoy dejando que la podredumbre termine su trabajo. Ustedes ya destruyeron todo hace años. Subí al asiento del copiloto. A través del vidrio polarizado los observé. Se veían pequeños, como la fruta amarga y raquítica que daban en su huerto moribundo. Elías gritaba al cielo, y Diego miraba el cobertizo vacío como si pudiera desear el oro de vuelta al polvo. Mientras avanzábamos por el largo camino de grava, el polvo se levantaba detrás de nosotros en una nube blanca y densa. No miré por el retrovisor. Miré hacia adelante. El intermediario me observó. Fue toda una actuación, María. ¿Tiene formación en derecho? No, dije, sintiendo como el peso de los últimos 6 meses se desprendía de mis hombros. Solo formación en supervivencia. ¿Qué hará ahora? Además de la casa. Miré mis manos. Estaban manchadas de aceite que no se iría por semanas. Las uñas estaban rotas, la piel áspera. Nunca me había sentido más hermosa. Voy a abrir mi propio taller, dije. Una empresa de restauración. El Toro de Bronce. Y voy a contratar a todos los aprendices que mi tío despidió. El sol ya estaba alto, quemando la neblina de la mañana. El valle se veía distinto, no como una prisión, sino como un mapa. Tenía el capital, tenía la habilidad, y por primera vez en mis 24 años, tenía mi propio nombre. Pasamos las puertas de la hacienda. Vi el letrero, Huerto Elías y Hijos. Con un movimiento de muñeca, arrojé la llave oxidada del cobertizo por la ventana. Rebotó una vez y desapareció entre la hierba alta. El silencio dentro del auto era tranquilo, roto solo por el murmullo del motor moderno.
pero en mi mente todavía escuchaba el latido rítmico del bulldog. Tump, tump, tump. El sonido de un corazón comenzando de nuevo. 2 meses después, estaba sentada en una silla de cuero en una oficina del centro. Frente a mí, un hombre con traje arrugado, el liquidador de los bienes de Elías. Están en bancarrota, María, dijo, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Las multas de la Junta Laboral fueron el golpe final. Luego el banco ejecutó la hipoteca del huerto. Serán desalojados el viernes. ¿Y la casa? Pregunté. Va a subasta. Pero como principal acreedora por salarios no pagados, usted tiene derecho de primera compra. Miré por la ventana el horizonte de la ciudad. Abajo, la gente se movía como hormigas, persiguiendo cosas que no importaban. Pensé en las noches frías del cobertizo, en el olor a excremento de ratas, en la forma en que el escupitajo de mi tío había caído en la tierra. No quiero la casa, dije. El abogado parpadeó. No, pero luchó tanto. Quiero la tierra, lo corregí. La casa es una tumba. Quiero el huerto. Voy a arrasar los árboles. Están enfermos y mal gestionados. Voy a plantar otra cosa. ¿Qué? Viñedos, dije. Y en el centro voy a construir un taller. Uno de verdad. Con elevadores hidráulicos, una máquina CNC y un sistema de ventilación que no huela a muerte. Firmé los documentos finales. La tinta se sintió pesada, definitiva. Al salir de la oficina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. María, por favor. No tenemos dónde ir. Diego duerme en un sofá. Tu tío está enfermo. Ten compasión. Lucía. Borré el mensaje sin responder. La compasión es para los arrepentidos. Para los depredadores solo existe la consecuencia de su propia hambre. Conduje de vuelta al valle. Detuve el auto al borde de la propiedad. Los letreros de Se Vende cubrían el nombre de mi tío. Vi la camioneta de Diego siendo remolcada por un agente de recuperación. Diego estaba en el porche, gritando, agitando los brazos en una danza frenética e inútil. No toqué el claxon. No saludé. Solo me quedé ahí, con el motor de mi nueva camioneta ronroneando. Un sonido suave, caro. Recordé una frase que había visto una vez, escrita en los márgenes de un viejo manual de ingeniería. La máquina no se preocupa por tus sentimientos. Solo le importa si tienes la fuerza para girar el volante. Yo había girado el volante. Había encendido el motor de mi propia vida hasta hacerlo rugir. Puse la camioneta en marcha y pasé de largo, rumbo al amanecer. Mis manos estaban limpias ahora, pero la fuerza seguía ahí, un recordatorio permanente de que mientras ellos heredaron un nombre, yo construí el futuro. Ya no era solo la chica del cobertizo. Era la mujer que convirtió el óxido en un imperio, y apenas estaba comenzando. El camino adelante era largo, pavimentado con el oro que yo misma había creado, y por primera vez en mi vida, no cargaba el peso de nadie más. Estaba ligera, estaba rápida, estaba libre.